Y esto lo corro, me debe dar 50 y 50. ¿Sí? 50 y 50. Ya contamos cuántos números pares hay, cuántos números impares hay. Si les hago una pregunta así de capciosa, ¿cómo le haría yo para obtener una lista de esos números impares y de esos números pares? Sin necesidad de usar arreglos. ¿Cómo haría yo para obtener una lista de números pares, de todos los números pares y de todos los números impares, sin necesidad de utilizar arreglos? En un string los junto, concatenando. Sí, es una opción. Es una opción. Pero hay dos opciones que llegan al mismo lugar. Esa sería otra opción. Esa sería otra opción. Pero si yo quiero que dentro de esa opción, aquí, debajo de los números pares, me diga total de números pares, o todos los números pares, y debajo de los impares, muestro los números impares. Entonces, ¿cómo le haría? No puedo meter este SOUT porque me lo va a imprimir n veces. Miren, voy a enseñarles yo dos formas. La primera forma es la que comentó el compañero Adrián, que es hacer un string, por ejemplo, pares, y esto inicializándolo con con comillas normales. Esto es un objeto, esto no es un tipo de dato. Ajá, así es. Esto es un objeto, a esto no se le considera números, tipo de dato. Esto es un tipo de dato de tipo, esto no es un tipo de dato, perdón, esto es un object. Que esto se los tiene que explicar a Adrián más adelante. Un object. Estos son tipos de datos, ¿ok? Al ser esto un object, ¿sí? Va dependiendo a cómo tú lo programes, ¿sí? En este caso, como es un string, al final yo le digo, bueno, pues quiero que este objeto sea igual a un tipo de dato string. Al igual que aquí, que es un string impares. Y aquí se inicializó. Entonces, aquí voy a ir contando, por ejemplo, pares, y para yo poder concatenar esos valores, ¿sí? Yo puedo hacerlo de dos formas, que sea pares igual a pares, más, por ejemplo, y un espacio. Y en el caso de los impares, impares, impares. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok, bien. Esa es una forma. Y de hecho aquí abajo puedo decir números pares y aquí pares. Y aquí debajo números impares, impares. Y ahora dense cuenta. Aquí están todos los números pares. Y estos son los impares. Esa es una forma de agregarlo. ¿Sí? Esa sería una forma de agregarlos, irlos concatenando. La segunda forma es hacer eso más técnico. Más igual y más.
así. Y te evitas todo ese rollo de poner impares, igual, impares, más y más esto. ¿Ok? Y hace la misma chamba. Y hace la misma chamba. Si quieren tomarle foto a esto, porque voy a borrar unas partes. Sí, sería una forma de usarlo sin usar un vector. Encuentro mi cargador. Y la segunda forma es hacerlo un poco más complicado. Hay una clase llamada String Builder. String Builder, por ejemplo, pares, igual a new String Builder. ¿Qué haces de eso? Y String Builder. TikTok. Pares, no igual. New String Builder. Y ok. Entonces, la idea general aquí es decirle pares, punto, y hay una secuencia donde existe un método llamado append. Dentro de append, yo lo que puedo hacer es ir concatenando todos los strings que me vayan generando. Entonces, el append, por ejemplo, si selecciono el string, espérame. Entonces puedo poner el append, puedo poner el i, y ya estaría. Pero puedo agregarle otro append en donde yo le puedo decir, bueno, concateno esto y que se vayan agregando espacios, ¿sí? Entonces lo mismo puedo hacer, pero con los impares. Y va a funcionar igual. ¿Sí? Entonces, voy a leerlo, voy a correrlo y funciona igual. ¿Ven? Solo que este es un poco más técnico porque aquí se utiliza el instanciamiento de objetos de la clase String Builder. Lo único que les va a ahorrar el String Builder es simplemente que estén concatenando los datos, pero exactamente, es una clase de Java para manejar cadenas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me sirve que esto lo puedo ir añadiendo sin necesidad de yo estar diciéndole, por ejemplo, pares más igual y más el espacio y esto. Queda muy feo. Entonces, el único problema que tiene ahora así que usarlo con los strings normales, es que tiene un límite. Hay un límite de espacio. ¿Sí? Y si ustedes abren un tipo de cadenas largo, en un archivo de texto, por ejemplo, no les va a aparecer todo el documento, sino les va a aparecer solo una parte. Entonces, pues el String Builder pues simplemente te soluciona eso, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, esto debe de tener un... Bueno, aquí están los métodos append. Y aquí está el toString. El método toString lo único que va a hacer es regresarte algo cuando tú solamente mandes a llamar al solo objeto. Esto se lo tiene que explicar Adrián también en su momento.
¿sí? Entonces la idea general pues es esa. Y si se ve en el código se ve más técnico, se ve más limpio. Si quieren tomarle captura. Pues acá tu cargador. Allá tu cargador. ¿El software de qué? Ah, esto es el ID. El ID es NetBeans. Uh-huh. El ID es NetBeans. Ajá, el ID 14. De hecho, esto lo pueden ver de la forma más fácil en NetBeans. Esta es su página. Y en la sección de descargas está la última versión. Muchachos, dudas, preguntas. Ajá, ¿qué con el Appen? Uh-huh. Appen, añadir, agregar. Una consulta. Dime. En el Appen y estás agregando el índice, ¿no? Así es. Ya. Y bueno, eso recorre y sería, digamos, todos los pares con que tengan el índice I. Uh-huh. Y ahí agregado nuevamente el Appen para agregar un espacio dentro de esos pares, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué hace I? I es menor o igual a 100, sí, y empieza a preguntar, ¿y modular 2 igual a 0? No, porque el restante me da otro número diferente a 0. Entonces no es par. Pasa a la sección del else, ¿no? Y aquí empieza, bueno, tenemos el contador impares, son string, y vamos a ir añadiendo impares.append, ¿sí? El append añade, ¿sí? Añade al objeto la i, que en este caso sería 1. Y si yo quisiera hacer esto, de hecho esto me dice que no, porque esto es incongruente, si por eso estás usando el string builder, ¿no? Para evitarte poner el más igual, ¿no? Para concatenar. Y lo único que hace aquí es, después del append, como el append te está regresando un string builder también, entonces el append pues simplemente dice, bueno, dentro de la misma clase del objeto, añade otro append para agregarte un espacio más. ¿Sí? Ese es solo posible con el Stream Builder, ¿no? Sí, con el string builder. O también lo pueden hacer de la forma que lo hice anteriormente. De las dos formas, pero pues este es más técnico y este es más, como que más limpio, ¿no? Sí, porque recuerdo que, bueno, en lo que vi de Python, el Appen solo se usaba una vez. No se puede usar dos veces, ¿no? Así es. Yeah. ¿Alguna otra duda? Sí, sí se graban. Todo es posible gracias a la ayuda de Adrián. En un canal, de hecho, lo acaba de pasar hace un rato el compañero Adrián. De hecho, aquí está. Ahí está. Bien.
Siguiente clase, vamos a ver el tema del do while. Vamos a ver el do while. Voy a, en lo que resta de la hora, vamos a hablar un poquito sobre el do while. El do while es otro ciclo, ya vimos los dos primeros, que es el for. El for, pues, como todos sabemos, ¿no? Nos va a servir siempre y cuando tengamos un número total de datos que queramos ocupar para hacer cierta acción, ¿sí? Por ejemplo, para insertar, para consultar, para poder actualizarlos, para poder eliminarlos, para añadir más que nada, ¿no? Etc, etc, etc. O simplemente listar, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y cómo listar? Bueno, si tienen un archivo donde hay datos y no saben cuántos datos hay, pero hay un método por detrás que ustedes dicen, bueno, cuento todas las líneas. Dicen, ah, pues son tantas líneas. Bueno, trayendo sus datos. Bueno, el while es diferente. Si se dieron cuenta aquí con el while, aquí no estamos usando un incremento del mismo ciclo. ¿Qué es lo que va a hacer este while? Primero pregunta y si la condición se cumple, hace la acción. ¿Sí? Hace la acción. Si no lo hace, entonces ni de coña se mete aquí adentro del while. ¿Ok? Y simplemente se sale. ¿Qué pasa con el do while? Bueno, el do while es, en su término en inglés, hacer. Por ejemplo, el do hace una acción. Por ejemplo, a lo mejor que yo quiero hacer esto, ¿no? Esto que está aquí. Esto que está aquí. ¿Sí? Ups, acabo de regarla. Ups, perdón. Ajá. ¿Qué es lo que va a hacer el do? Hacer. Hace primero todo esto y después evalúa. ¿Qué voy a evaluar? Bueno, lo que hay en i menor o igual a 100. Hace primero esto. Si i porcentaje 2 igual a 0, es un modular, ¿sí? Me va a regresar un número par. E incrementa. 2 es menor o igual a 100. Pues sí, es menor o igual a 100. Entonces, hace. A diferencia del while, el do while hace primero la acción. Y después evalúa. A diferencia del while, que el while primero evalúa y después hace esa acción. Esto les puede sonar familiar porque yo creo que en sus escuelas han hecho algún proyecto donde les digan, me hacen un menú donde en uno haga inserciones, en el otro haga consultas, en el otro haga eliminaciones. O sea, donde haga cierto tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, eso es en el caso del do while. ¿Sí? ¿Pueden mezclar otro tipo de ciclos? ¿Pueden mezclar condicionales? Sí lo pueden hacer. Pueden mezclar ciclos, pueden mezclar condicionales. Pueden hacer una infinidad de cosas de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso ya es muy la decisión de ustedes. La siguiente semana vamos a ver el tema de... Vamos a hacer unos 2 ejercicios con el do while. Y a lo mejor el mismo sábado o el domingo nos metemos a ver el tema de arreglos. Y ya sería lo antepenúltimo antes de terminar el tema. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos?
¿Es recomendable usar el do while o te puede crear muchos bucles infinitos? No, lo puedes usar. Lo pueden usar dependiendo de lo que ustedes quieran. Sí, si por ejemplo quieren hacer un menú así muy básico, si no saben interfaz gráfica, lo pueden usar. ¿Se puede usar Pues, para intentos? ¿cómo? ¿Se puede usar para intentos de logueo? O sea, o puede ser en un cajero automático 3 intentos o Ajá, en un sí, logueo 3. para un logueo. Sí, lo primero que va a hacer es, se mete un formulario y está esperando un correo y una contraseña y después checa, ¿no? Sí, exactamente. Para los tipos de reintento. Cuando son reintento o intentos de que, por ejemplo, a lo mejor se meten a una interfaz, por ejemplo, que digan, quiero agregar valores, pero si el usuario agrega un 0, entonces cuando detecto un 0 con el while, perdón, con una condicional, entonces tú vas a hacer una acción para que ese while se cicle hasta que el usuario agregue un número diferente a 0. Entonces, si por ejemplo el usuario agregó 10, entonces el do while se rompe porque ya hay un false y pasa a ser otra acción. Les digo, es más o menos a lo que ustedes quieran, pero por ejemplo, el ejemplo más claro, ¿no? Más cercano, como dijo el compañero de, como dijiste tú, un login. Pero no es para eso. Puede ser también, por ejemplo, cuando quiere insertar valores que no sean negativos, pero que tampoco sean ceros, porque a lo mejor les rompe el sistema. Entonces, con el do while. Entonces, hasta que el usuario agregue un número que sea diferente a cero y que sea diferente a un valor negativo, entonces el ciclo se va a ciclar y se va a ciclar y se va a ciclar hasta que agregue un número positivo, ¿no? Ya va dependiendo a la elección, perdón, del programador. Bueno, entonces voy a ver si la semana que viene, nada más déjenme busco mis proyectos que tengo por ahí perdidos, y, les muestro qué es lo que vamos a ver, ¿no? En tópicos. Sí, pero lo interesante aquí es, por ejemplo, que ven programación orientada a objetos con Adrián. Ya yo después me meto a ver estructura de datos, porque sí es una materia de amor-odio, porque normalmente, o al menos en mi escuela, junto con lenguajes y autómatas, son de las dos materias más pesadas. Pesadas porque autómatas lleva mucho de estructura de datos, lleva mucho de expresiones regulares, lleva mucho de exactamente del lenguaje natural. Entonces, muchos, por ejemplo, en el caso de mi carrera, se quedan varados porque hay profesores muy pesados y estrictos en esa materia, y hay profesores muy estrictos en la materia de estructura de datos. ¿Sí? Al final de cuentas, todo va de la mano, porque, por ejemplo, base de datos se utiliza estructuras de datos para hacer los tipos de búsqueda, ¿no? ¿Qué tipo de búsqueda es el mejor, ¿no? El que ocupe menos tiempo, qué sé yo, ¿no? Y pues tópicos avanzados de programación, pues ya es más de creo mi interfaz gráfica, ya conforme ustedes van agregando, van añadiendo más interés, ¿no? Ya ustedes pueden crear aplicaciones por su propia cuenta. Por ejemplo, de hecho no sé si vieron ahorita que cambié el grupo de proyectos. Hay un proyecto aquí que estoy haciendo, que es este. Este de aquí es un proyecto que está maquetado, ¿sí? Este proyecto es un apartado donde se registran alumnos, ¿sí? Y que conforme se van registrando los alumnos, entonces yo puedo ir agregando su actividad, ¿no? Por ejemplo, si el alumno agregó algún extraescolar, entonces qué tipo de extraescolar va a agregar, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y
Lo chido de esto es que, por ejemplo, se pueden ver boletas generadas, ¿no? Bajo qué periodo lo están ocupando, etc. Y se pueden imprimir. Y en el caso de las actividades de los extraescolares, ¿no? Se agrega una clave, se agrega el nombre del extraescolar, hay un registro de grupos, ¿no? Y se ve muy, muy, muy. De hecho, esto está ocupando el estilo de Windows. Está ocupando el estilo de Windows. Entonces, pues bueno, esto sí está maquetado. De hecho, por ejemplo, aquí están todas mis vistas. Y si se dan cuenta, hay un solo método main que lo está agregando desde aquí. Y desde aquí hago yo toda mi magia. Entonces, por ejemplo, la ventana principal por dentro está llamando a todos los diálogos, a todas las ventanas. O sea, no es la típica de voy apilando las ventanas y que cada ventana tenga un método main que corra. No, o sea, a todas se las quito y a todas se las paso a una sola ventana. Y que en el oyente, que ese es de programación orientada a objetos, haga todo ese chanchullero, ¿no? Y esto tiene conexión a envíos de correos electrónicos. De hecho, aquí hago validaciones. De hecho, esto está conectado a esto. Que está conectado a esto, show tables. De hecho, estos son vistas. Estas son vistas. Estas vistas están creadas a raíz de estas tablas. Por ejemplo, de listas. O si ustedes lo ven a simple vista, pero eso es hasta base de datos. Yo ahí sí veo los triggers, yo ahí sí veo los procedures, las funciones. Y esto de aquí es esta vista. Esta vista de aquí. Esto de aquí es esta vista de acá. Entonces, pues está interesante, ¿no? Chicos, dudas hasta aquí. Preguntas, aclaraciones, quejas, sugerencias. ¿A quién van a demandar? ¿A quién van a golpear? Buen partido clásico. Pues bueno, chavos. Que pasen un inicio y feliz inicio de semana. Estudien, practiquen. 1 hora por lo menos, estudien algo básico. Búsquense ejercicios en internet sin las respuestas y háganlo ustedes. Desarrollen su lógica, que es lo más importante. Si no, después van a andar como yo, que andan sufriendo por andar pensando un problema en sencillo en 1 hora. ¿Sí? Sale, muchachos. Nos vemos. Cuídense. Gracias, muchas gracias. De nada.